Dentro de medicina legal lo que nos tiene que quedar claro es que vamos a estudiar la aplicación de la medicina al campo de el derecho. Muy bien, entonces si aplico la medicina al campo del derecho, entonces estoy dentro de los conceptos de medicina legal. Dentro de medicina legal vamos a encontrar varias ramas, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, a la tanatología, la asfixiología, entre otras. Vamos a iniciar esta clase con lo que corresponde a tanatología, ¿no? La tanatología que estudia la muerte. Entonces, dentro del estudio de la muerte o del cadáver, hay que diferenciar dos conceptos básicos, o un concepto, mejor dicho, dentro de los que son fenómenos cadavéricos, que es hacer la diferencia entre el fenómeno cadavérico temprano y el fenómeno cadavérico tardío. ¿De qué depende esta diferenciación? Hay un punto de corte. Y el punto de corte corresponde a las horas transcurridas desde el fallecimiento. ¿Cuál es? 24 horas. Entonces, en un fenómeno cadavérico temprano, o el fenómeno cadavérico temprano se va a expresar en las primeras 24 horas de fallecimiento. Mientras que los fenómenos cadavéricos tardíos se manifiestan más allá de las 24 horas. ¿Ok? Ese es el primer corte que hay que hacer y la diferenciación. En los fenómenos cadavéricos tempranos, ¿cuáles tenemos? Tenemos al enfriamiento, ¿sí? Que también se le conoce como el algor mortis. ¿Qué vamos a encontrar en el cadáver? Que el cadáver, o mejor dicho, la persona una vez fallecida, va a empezar a enfriarse a una velocidad constante. En las primeras 12 horas la velocidad de enfriamiento es mayor. Vamos a tener que desde la hora 0 hasta las 12 horas el cadáver más o menos se enfría a 1 grado centígrado por hora. Más allá de las 12 horas, es decir, desde la hora 13 hasta la hora 24, pues la velocidad del enfriamiento disminuye a medio grado centígrado por hora. ¿Para qué nos sirve ese dato? Para saber cuánto tiempo ha transcurrido desde el fallecimiento. Entonces así puedo determinar el tiempo. Obviamente existen factores externos o factores internos que van a determinar si es que la velocidad de enfriamiento es más rápida o si la velocidad del enfriamiento es más lenta. Por ejemplo, la edad del paciente al momento del fallecimiento, el peso, ¿no? Si es que era un paciente obeso o no, e incluso causas de muerte, ¿no? Por ejemplo, los shocks hipovolémicos tienen un enfriamiento más rápido versus los shocks sépticos, por ejemplo. Ahora, ¿hasta qué punto es que el cadáver se enfría? Pues hasta llegar, ¿no? La temperatura del cadáver se va a nivelar a la temperatura del ambiente. Ya está. ¿Sí? Hay un equilibrio. Entonces, una vez que se llega a ese equilibrio, pues ya la temperatura no varía. Otro fenómeno temprano que vamos a encontrar en el cadáver es la rigidez. O también se conoce como el rigor mortis. Entonces, la rigidez tiene algunas características, ¿no? ¿Cuáles son? Que empieza ¿desde dónde? Desde la cabeza. Entonces tiene una dirección de descendente. Los primeros músculos que empiezan la rigidez corresponden a los músculos de la masticación, ¿sí? Estos son los primeros músculos en los cuales vamos a percibir esa rigidez y luego empieza a descender hasta llegar a los miembros inferiores. La rigidez no es permanente, sino que va a desaparecer más o menos alrededor de las 24 horas. Y cuando desaparece lo hace en el mismo sentido, también en sentido descendente, es decir, desde la cabeza hacia los miembros inferiores. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? La rigidez es descendente. ¿Para qué nos sirve este signo? Para identificar también el tiempo que ha transcurrido desde el fallecimiento. Luego, otro signo que vamos a encontrar es el que corresponde a las livideces. ¿Qué son las livideces? Las livideces vienen a ser placas violáceas que se van a ver en la piel.
Estas placas violáceas siguen a la gravedad, es decir, si tengo un cadáver que fallece de cúbito dorsal, entonces las livideces las voy a encontrar preferentemente hacia la región dorsal, con excepción de los puntos de contacto del cadáver con las superficies. ¿Por qué? Porque en esos puntos de contacto ahí no se conforman o no se forman las livideces. De igual forma, ¿no? Las livideces, por ejemplo, en el caso de un ahorcamiento, de un estrangulamiento, y tengo el cadáver suspendido de algún lazo, entonces las livideces se van a formar en miembros inferiores. ¿Ok? ¿Qué son las livideces? Son placas violáceas, son similares a ¿qué? Violáceas a las equimosis, tienen alguna similitud a las equimosis, pero se diferencian en la microscopía. ¿Por qué? Porque en el caso de livideces no vamos a encontrar rotura de vénulas y capilares, pero en el caso de las equimosis sí, acá no hay, ¿no? Entonces simplemente las livideces que hacen siguen la gravedad. ¿Para qué nos sirven desde el estudio médico legal? Para determinar la posición del cadáver al momento del fallecimiento, ¿sí? Y eso nos dirá también si el cadáver ha sido cambiado de posición o no posterior a su fallecimiento. Si quiero saber la postura, la posición, lo que tengo que realizar son las livideces. Para eso me van a servir, ¿no? Y finalmente tendré otros fenómenos generados pues por la deshidratación del cadáver, ¿no? ¿A qué corresponden? Tendré fenómenos oculares, ¿sí? En la córnea tendré una opacificación de la córnea, lo que se conoce como la capa galerosa. También tendré una descamación, una deshidratación de las mucosas, generado pues por el tiempo transcurrido desde el fallecimiento. Ahora, todo esto que hemos mencionado son fenómenos tempranos. Los fenómenos tardíos están asociados a la putrefacción del cadáver, ¿sí? Pasadas las 24 horas, entonces ya entramos en un proceso de putrefacción. Aquí lo que hay que recordar es, como les decía, ¿no? Los fenómenos tardíos corresponden a la putrefacción. Y aquí recordemos el primer signo tardío, primer fenómeno cadavérico tardío, que corresponde a ¿qué? A la mancha verdosa abdominal. La mancha verdosa abdominal que se va a generar en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Entonces aquí es el lugar donde voy a ver esa mancha verde abdominal y que se genera pasada las 24 horas. Eso me indica que el cadáver pues ya tiene más de un día de fallecimiento, ¿no? No hay que olvidar, ¿no? Y luego pues acá vienen todos los fenómenos asociados a la putrefacción. Listo. Eso en cuanto a tanatología. Luego en tanatología, ¿qué más tengo que saber? El certificado de defunción, ¿no? Cómo llenar. La mayoría pues de nosotros durante el ejercicio de la medicina vamos a tener que llenar estos certificados de defunción y normalmente tienen errores, ¿no? Incluso hasta el 30% de los certificados de defunción tienen errores. ¿Por qué? Porque no queda claro cuáles son las causas del fallecimiento de la persona. Entonces ahí tenemos causas directas, causas intermedias, causas básicas y causas contribuyentes, ¿ok? Si hablamos en cuanto al tiempo, ¿cuál es la causa más antigua de estas tres? ¿Sí? De estas tres, ¿cuál es la más antigua? La causa básica. Entonces la causa básica cronológicamente es más antigua. Y ahora, ¿cómo definiría la causa básica? Es aquella que inicia ¿ya? La fisiopatología que va a desencadenar el fallecimiento. Es la que inicia todo, ¿ok? Entonces la causa básica puede ser de años, puede ser de meses, de días o de horas. Causa intermedia no siempre está. Puede o no puede estar, ¿no? Más, menos. Puede o no puede estar presente, ¿ok? En orden cronológico, obviamente es la que le sigue a la causa básica. Y la causa directa es la más reciente. Y es la que se presenta previo al fallecimiento.
Ya está. Esta se va a presentar previa al fallecimiento. Ojo, no puedo consignar como causas, que es bastante común, ¿no? Colocar como causas, nunca poner como causas, y esto podría ser motivo de pregunta de examen, ¿no? ¿Qué ponen? Paro cardiorrespiratorio. Eso no puede ser una causa. Es una forma de morir, pero no es causa. Otra cosa bastante común que colocan que es falla multiorgánica. Tampoco podríamos considerar la falla multiorgánica como una causa. Es una forma de fallecimiento, pero no la podemos consignar como causa de la misma. ¿Ok? Listo. ¿Y qué es la causa contribuyente? La causa contribuyente corresponde a los antecedentes que tenía la persona. ¿Sí? Ya está. Entonces, los antecedentes. Listo. Entonces ahí tenemos las causas de fallecimiento, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? Si quiero hacer un perfil de mortalidad de mi población, ¿cuál de estas causas usaré? Eso tranquilamente me pueden preguntar. Si quiero determinar un perfil de mortalidad, lo que tengo que consignar es la causa básica, y justamente esta es la que se llena mal, ¿ya? A pesar que en el certificado de defunción, si es que alguna vez han leído el certificado, ahí bien grande dice, ¿no? No consignar paro cardiorrespiratorio como causa de muerte, pero igual, ¿no? Igual muchos médicos lo colocan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces respecto a la tanatología ya vimos fenómenos cadavéricos, certificado de defunción. Ahora veamos más bien un poco de criminología, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando encuentro al cadáver en una escena con una sospecha de crimen? ¿Sí? Entonces hay unos niveles que debo seguir, y esto es tan valioso como para el examen como en general, ¿no? Para la práctica médica. Entonces, 4 niveles para el levantamiento del cadáver. Coloca ahí, levantamiento del cadáver y sus 4 niveles. Listo. Entonces, el primer nivel de levantamiento del cadáver, ¿cuál es? ¿O a quién le pertenece este primer nivel? ¿Qué es lo que ocurre? Si tengo el cadáver en una escena sospechosa de crimen, alguien lo va a tener que encontrar, ¿no? Cualquier persona, el que lo encuentre. ¿Y a quién va a notificar? A la policía. Entonces, el primer nivel tiene como actor principal a la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú, ¿de qué se encarga? De la protección de la escena. Ojo. Entonces, por eso es que colocan sus cintas amarillas, ¿no? ¿Has visto esas cintas amarillas de no entrar? Ya está. Entonces, eso es función de la policía, proteger la escena. Ya está. ¿Y qué más hace la policía? ¿A quién va a llamar? Al fiscal, ¿sí? Al fiscal de turno. Listo. Entonces lo llama y ahí viene el segundo nivel. En el segundo nivel voy a tener como actores al fiscal, pero el fiscal autoriza que alguien ingrese a la escena, ¿sí? ¿Quién es ese alguien que se encuentra autorizado para ingresar a la escena? El médico. Entonces el fiscal autoriza al médico para que ingrese a la escena. Idealmente, ¿qué debe ser? Un médico legista. Digo idealmente porque en el país tenemos pocos médicos legistas. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Capacita a médicos generales para que realicen esta labor, ¿no? Como médicos legistas, ¿no? En la práctica. Pero también podría ser un médico general, ¿no? En aquellos lugares donde no encuentro médico legista, donde incluso no ha recibido capacitación, pues podría también ser el médico general, ¿no? Todo va a depender pues del lugar donde me encuentre. En el SERUMS generalmente no hay médico legista, así que como médico nos corresponderá realizar esta acción. El fiscal, por lo tanto, autoriza que el médico ingrese. Ahora, ¿qué hace el médico? ¿Para qué ingresa a la escena? Ingresa para constatar el fallecimiento, ¿no? Constata el fallecimiento y hace una descripción general del cadáver, nada más. Una descripción general. Listo, ya entró el médico, ahora sale el médico. Y el tercer nivel, ¿a quién corresponde? A los peritos. Ya está. Los peritos, ¿qué hacen? Recolectan los indicios, ¿no?
Pues todo lo que ellos consideren van a ir juntando, que más adelante se pueden convertir en pruebas en un posible juicio, ¿no? Recuerden que acá hay una víctima y existe además un autor del hecho criminal. Entonces los peritos lo que van a hacer es recolectar esos indicios que más adelante se pueden convertir en pruebas. Y por último, en el cuarto nivel nuevamente está el fiscal, y el fiscal autoriza que el médico ingrese para hacer una descripción más detallada del cadáver posterior a la recolección de todos los indicios, todas las evidencias por parte de los peritos, y todo el proceso de levantamiento del cadáver, en que finaliza con el llenado del acta fiscal. Entonces el acta fiscal significa que ya terminó el levantamiento del cadáver. Muy bien, ya está. El acta fiscal significa eso, terminó el levantamiento del cadáver. Listo, ahora ¿qué hago con este cadáver? Ya pasa directo al cementerio. No, pues, ahora viene un proceso de necropsia. Entonces, en nuestro país, las necropsias se dividen en dos tipos. Existe la necropsia clínica y la necropsia de ley. Todo cadáver que ha fallecido por muerte violenta, muerta con sospecha de crimen, o también la llamada muerte por causa externa, o que fallece en un establecimiento de salud y tiene menos de 24 horas de haber ingresado, debe pasar ¿a qué? A necropsia de ley, no lo olvides, ¿sí? Si tiene menos de 24 horas, deberá necropsia de ley. Ya está. Menos de 24 horas, necropsia de ley. Listo. Ya sabes, ¿no? Cualquier muerte por causa externa. Muerte violenta, muerte con sospecha de crimen, menos de 24 horas, necropsia de ley. Entonces la necropsia de ley, como dicen, de ley es obligatoria, ¿no? No dice sí o no. ¿Y dónde se va a realizar? En la morgue del Ministerio Público, ¿no? Entonces y ahí se llevan al cadáver. Listo. Ahora, no todas las necropsias son obligatorias. Existen un conjunto de necropsias que se le conocen como las necropsias clínicas. Entonces, las necropsias clínicas se realizan ¿en qué casos? Uno, que son voluntarias. Y lo que buscan es determinar la causa del fallecimiento. Pueden hacerse también con fines académicos o de investigación. Pero se requiere la autorización del familiar. Y no se van a realizar en la morgue del Ministerio Público, sino que se realizarán en las morgues de los establecimientos de salud. Entonces, esa es la diferencia entre una necropsia clínica y una de ley. Las clínicas generalmente no se realizan, sino las de ley, las que son obligatorias. Muy bien, listo. Vamos ahora con el siguiente tema, ¿no? Que corresponde a la lesionología, ¿ya? Cuando hablamos de lesionología, ¿a qué hacemos referencia? Al estudio de las lesiones. Pues el estudio de las lesiones corresponde a ¿qué? A un peritaje. Estudiar una lesión significa hacer un peritaje. Como les dije, los peritajes, o mejor dicho, los médicos legistas en nuestro país son pocos. Por lo tanto, la valoración de las lesiones deberían hacerse por médicos legistas, pero el Ministerio Público de la misma forma lo que hace es capacitar a médicos generales para que puedan realizar este peritaje, esta valoración de lesiones, ¿sí? Para eso existe un manual publicado por el Ministerio Público. Y ese manual nos dice que las lesiones se van a clasificar de acuerdo al agente que los ha producido, ¿no? Pueden ser agentes contusos, pueden ser armas blancas o pueden ser armas de fuego. ¿Sí? Y ya está. Entonces, cuando es producida por agente contuso, puedo tener lesiones consideradas simples o complejas. ¿De qué depende una u otra? Del mecanismo por el cual se han producido, ¿no? Entonces, cuando tengo lesiones por agente contuso, estas lesiones pueden haber sido producidas ¿por qué? Por presión, por percusión, ¿sí? Por fricción, por tracción o por torsión. Es decir, existen 5 mecanismos de producción de lesiones en el caso de agentes contusos, ¿no? Presión, percusión, fricción, tracción y torsión.
Listo. Las simples, un solo mecanismo. Las complejas, dos o más mecanismos. Entonces, dentro de las lesiones producidas por agentes contusos que se clasifican como simples, tengo las que conozco, ¿no? Al eritema, por ejemplo. El eritema, que es un enrojecimiento que se produce en la piel por la liberación de histamina, que generalmente no tiene mucho valor médico legal porque su duración es de pocas horas, ¿no? Ya está. Luego tengo la equimosis. La equimosis sí tiene mucho valor médico legal, ¿sí? La equimosis y todas sus variantes, ¿no? Las petequias, por ejemplo, las sugilaciones, que van a tener valor en delitos contra la libertad sexual. Ya está eritema, equimosis. ¿Qué más tengo? Las excoriaciones y las erosiones. Tengo los hematomas. Todas estas pues son lesiones simples generadas por agentes contusos. Dentro de las complejas, ¿a quién voy a tener? A las mordeduras, también voy a tener a el amputamiento o la amputación, ¿no? ¿Sí? La atricción también está dentro de las lesiones complejas producidas por agentes contusos. Listo. Dentro de las generadas por arma blanca, lo que hay que aquí clasificar es qué tipo de arma blanca ha sido, ¿no? Pueden ser punzantes, pueden ser cortantes, pueden ser punzocortantes o pueden ser contusocortantes, ¿no? Ya está. Entonces, las punzantes, tengo aquellas en las que predomina la profundidad sobre la longitud. Por ejemplo, las producidas por flechas, por verduguillos, por desarmadores, etc. ¿Ya? Ahí está. Predomina la profundidad sobre la longitud de la lesión. En las cortantes, ¿qué es lo que tendré? En las cortantes está producida por agentes con bordes romos. Los bisturís pueden ser considerados pues lesiones cortantes, ¿no? Y punzocortantes tienen punta y tienen filo además. Entonces, los cuchillos con punta son lesiones de tipo punzocortantes, ¿sí? Punzocortantes. Ahí está, los cuchillos, ¿no? Ya está. Y las contusocortantes es que para producir la lesión, donde se predomina además de la longitud, necesito de mucha energía. Con las cortantes, con las punzocortantes tenía bordes limpios, pero en las contusocortantes voy a tener bordes irregulares, en los que además voy a encontrar bordes equimóticos. Por ejemplo, las lesiones producidas por las hachas, machetes, ¿no? Y finalmente, las lesiones producidas por arma de fuego. Vamos a tener aquellas producidas por armas de corto alcance y de largo alcance. Principalmente nos importan las de corto alcance, ¿no? En el caso de las armas de corto alcance, voy a tener algunos signos importantes que hay que conocer, ¿no? ¿Como cuáles? Como el tatuaje. Ya está. Entonces, el tatuaje, ¿qué es? Es un signo en el cual la pólvora se va a impregnar ¿en dónde? En la piel de la víctima. Entonces, dependiendo del tatuaje, yo puedo determinar la distancia del disparo, ¿no? Puedo determinar la distancia. Ya está. Si el tatuaje está, o mejor dicho, se da desde un disparo con cañón aplicado, entonces el tatuaje es de tipo concéntrico. Si el tatuaje es excéntrico, entonces es un disparo a menos de 1 metro, ¿no? Y si no hay tatuaje, son disparos producidos a más de 1 metro. ¿Por qué? Porque ya a más de 1 metro la pólvora ya no vuela, o sea, no avanza tanto en el espacio, sino se cae y no logra impregnarse en la persona, ¿ok? Y el otro signo importante también es el orificio, ¿no? Los orificios pueden ser orificios de entrada, orificios de salida.
Y en los orificios de entrada, generalmente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el halo equimótico, ¿ya? El halo equimótico, y puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser regular, puede ser estrellado. Cuando es estrellado, hay que recordar aquí un signo importante, ¿no? El disparo o la lesión en saca-bocado, o también llamado embocamina, que es cuando el disparo se produce con cañón aplicado sobre el cráneo. Entonces, cuando se produce en cañón aplicado sobre el cráneo, voy a tener ese signo, ¿no? En saca-bocado, embocamina, y que es de forma estrellada. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Muy bien. Eso es en cuanto a lesiones. En cuanto a asfixias, bueno, en asfixias básicamente lo que tenemos que saber pues es que son lesiones producidas por hipoxia, ¿no? Por hipoxia. Se pueden clasificar en ¿qué? En sofocación, en sumersión, en estrangulamiento y en ahorcamiento. Cuando hablamos de sofocación, la mayoría de veces son de tipo accidentales. Pueden ocurrir en niños, ¿no? En niños. ¿Por qué? Por obstrucción de vía aérea. Ya está. En cambio, cuando hablamos de sumersión, es, en otras palabras, aquellas personas que fallecen ahogados, ¿no? ¿Qué debo de saber respecto a la sumersión? Los signos. Ya está. Entonces, ¿qué signos voy a encontrar en el ahogado? Hay signos específicos que me indican que efectivamente la persona falleció bajo el mecanismo de sumersión y no que su cadáver fue arrojado al agua posterior a su fallecimiento. Entonces, los signos específicos que voy a encontrar son el hongo de espuma nasal, y el sangrado, ¿sí? El sangrado, es decir, las hemorragias a nivel de etmoides y a nivel de mastoides. Ya está. Los sangrados a esos niveles, signos específicos. Hongo de espuma nasal también, ¿no? Signo específico. Y otros signos que puedo encontrar, ¿no? Comunes, manos y pies de lavandera, pero eso ocurre ¿por qué? Por estar mucho tiempo sumergido bajo el agua, ¿no? Manos y pies de lavandera. En cuanto a estrangulamiento y ahorcamiento, creo que acá es lo más importante diferenciar cuando esto ocurre por un lazo. Entonces yo tengo que diferenciar cuáles son las características de la lesión dejada por el lazo en el estrangulamiento versus la lesión dejada en el lazo por el ahorcamiento. Cuando hablamos de estrangulamiento, ¿qué es lo que voy a encontrar? Que el lazo generalmente es completo. Ya está. El lazo es laringio o infralaringio. Que hay lesión de tiroides. El lazo es, además, la lesión es poco profunda. Ya está. Listo. En cambio, en el ahorcamiento, ¿cómo es la lesión generada por el lazo? Es incompleta. Generalmente es anterior. Incompleta, anterior, supralaringia. La lesión del cartílago tiroides no es común. Y además es bastante profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos al cadáver que está suspendido en el aire, ¿no? En el caso del estrangulamiento, la intención con la que se realiza esta lesión es de tipo homicida. En cambio, en el ahorcamiento, la lesión es de tipo suicida. ¿Ya está? Una es homicida, la otra es suicida. Listo, entonces eso es en cuanto a las asfixias. Y finalmente, acabamos con los temas de violencia, de seguridad del paciente y de mala praxis. Ya está. En nuestro país vamos a encontrar que cuando hablamos de violencia podemos centrar
en los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Delitos contra la libertad sexual, ya está. Entonces acá tenemos delitos como la violación, delitos como la seducción, ¿ya? Violación, seducción, tocamientos están considerados dentro de los delitos contra la libertad sexual. El MINSA tiene una norma técnica justamente para el cuidado de la mujer afectada por violencia sexual. Esta norma técnica, la número 164 del año 2020, plantea una estrategia, ¿no? La estrategia tiene un acrónimo, se denomina AVISAS. La A de ¿qué es? De acogida e intervención. Esto es para todo el personal de salud. Entonces, apenas hay una mujer que se acerca al establecimiento de salud y que manifiesta que ha sido víctima de violencia sexual, entonces la primera persona que tenga contacto con ella debe de brindarle el soporte emocional adecuado, ¿no? Entonces, ya sea el médico, sea la enfermera, sea la obstetriz, etcétera, tiene que brindarle el soporte adecuado. Entonces, eso corresponde a la acogida e intervención, ¿no? No hay que juzgarla, hay que escucharla, hay que entender el tema y el problema que tiene, y además también hay que notificar a las autoridades respectivas. Luego viene la valoración. ¿Ya? Primero, la valoración emocional, que acompaña a la primera parte que corresponde a la acogida, ¿sí? Y después de ello ya corresponde a la intervención. Entonces, la intervención lo que busca es evitar embarazos no deseados y evitar ITS. ¿Ya? Básicamente es eso, evitar ITS y evitar la gestación. Entonces, para ello se le administra una serie de profilaxis, vacunas y además también anticonceptivos, ¿no? En esta parte de intervención. Luego corresponde al seguimiento del caso, es la S, ¿no? Seguimiento. Ya está. Entonces hay que hacer el seguimiento de caso ¿con quién? Con las autoridades. Recuerden que en el primer punto, en la A, correspondía que notificar a las autoridades, notificar a la policía. Y entonces ahora hay que hacer seguimiento del caso. Luego continuamos con el siguiente paso, que es el acceso a la información. Acceso a la información, ¿para qué? Para facilitar a esta persona que ha sido víctima de violencia, para que pueda continuar no solamente con la denuncia a nivel policial, ¿no? Sino con las demás autoridades. Y por último, hacer el seguimiento en cuanto a la seguridad, armar un plan de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona que es víctima de violencia no puede volver al mismo lugar donde se ha ejercido esta violencia, y para eso hay que armar un plan de seguridad. Entonces, como ven, no solamente es la acción del profesional de la salud, sino que esta es una intervención multidisciplinaria, y es lo que plantea el MINSA bajo esta estrategia AVISAS, que puede estar en vías de implementación o no, pero como intención es buena, ¿no? Entonces falta, de hecho, más recursos y estrategias para que efectivamente esto funcione de forma adecuada. Listo. Eso es en cuanto a violencia. A seguridad del paciente, cuando hablamos de seguridad del paciente, es un tema también relacionado mucho a la parte de gestión, específicamente de la parte de calidad, ¿ok? Pero lo hemos puesto en medicina legal, considerando que cuando la seguridad del paciente falla, incluso puede llegar a fallecimiento del paciente, ¿no? Entonces, primero definir qué cosa es seguridad del paciente, ¿no? La seguridad del paciente son todas aquellas acciones que realiza el establecimiento de salud para disminuir la probabilidad de que se genere un evento adverso. Ya está. Entonces, todo aquello que hace el establecimiento de salud para que no haya eventos adversos se le conoce o está en el marco de la seguridad del paciente. Entonces yo me pregunto aquí, ¿qué es un evento adverso? El evento adverso es el daño no deseado que ocurre en el paciente, que puede ser producto de la atención propia del médico o puede ser producto de ¿quién? Producto del sistema de salud. ¿Ok? Listo.
Dentro de este grupo de conceptos relacionados a seguridad del paciente tenemos el de falla activa, de falla latente, evento adverso y evento centinela. Entonces, cuando hablamos de falla activa, estamos hablando de que la responsabilidad o quien ejecuta esto es el recurso humano. Las fallas activas no implican necesariamente daño en el paciente, pero sí aumentan la probabilidad de que este daño ocurra. Por ejemplo, una falla activa, ¿cuál sería? Personal con burnout. Entonces yo sé que un personal que está con burnout, está cansado, tiene muchas horas trabajando, tiene más probabilidad de equivocarse versus una persona que solamente está trabajando las horas que le corresponden. Muy bien. Luego, ¿qué más? Profesionales, personal poco capacitado. Ya está, listo. Entonces estas son fallas activas que aumentan la probabilidad de la ocurrencia del evento adverso. También tenemos fallas latentes. Dentro de las fallas latentes vamos a encontrar a quién. Aquellas que dependen del sistema, ¿sí? Es decir, cuestiones de equipamiento, de infraestructura, etc. Camillas en mal estado. Camillas sin mantenimiento, equipos sin mantenimiento, ¿no? Entonces, que tengas tus equipos sin mantenimiento no quiere decir que necesariamente fallen, pero en algún momento pueden fallar, ¿no? Como un carro, ¿no? Entonces, si manejas un carro y estás cansado, ¿no? Entonces, esa es una falla activa, ¿no? Desde tu punto de vista como recurso humano. Y además, ese carro nunca le haces mantenimiento, entonces ya tienes dos factores que se están conjugando, ¿no? Por un lado el recurso humano, por otro lado el equipamiento. Se juntan, la probabilidad que ocurra el evento adverso es más grande, ¿no? Entonces el evento adverso que viene a ser aquel daño que se gestiona o que ocurre en el paciente, que puede ser leve, moderado o severo, y que es producto de el error humano, o sea, puede ser un tema humano, o del propio sistema. Cuando hablamos de daño severo, hay que tener esto en cuenta, que el daño severo implica ¿qué? Implica que hay una discapacidad permanente o implica fallecimiento. A este daño permanente o al fallecimiento producto del evento adverso, ¿cómo le voy a denominar? Sube a otra categoría esto ya. Esto le llamo evento centinela. Entonces, ¿el evento centinela qué es? El evento adverso grave. ¿Sí? El evento adverso en el cual hubo discapacidad permanente o en el cual el paciente ha fallecido, hubo fallecimiento. Ya está. Tengan en cuenta eso. Todo lo que yo haga para evitar el evento adverso es seguridad del paciente. Por ejemplo, que haga mi checklist, ¿no? Ya, eso es seguridad del paciente. Los correctos, los 5 correctos, también corresponden a acciones de seguridad del paciente. ¿Ya? Listo. Y por último, vamos a tener el concepto de malpraxis. ¿Ya? Entonces, para diferenciar uno de otros, pues seguridad del paciente está más ligado a la calidad, ¿no? Y malpraxis está más ligado al concepto médico legal. Pero los hemos puesto juntos para que podamos ver la diferencia. A ver, malpraxis, ¿a qué se refiere? Aquel daño que ocurre en el paciente y en el cual no se ha seguido, no se ha cumplido la lex artis de la medicina. ¿Qué es la lex artis? La ley del arte, la buena práctica médica. Es decir, cuando hablamos de malpraxis, estamos hablando ya no del sistema, sino estamos hablando de las acciones realizadas por personas, específicamente por el médico, ¿no? Porque estamos en un contexto de acto médico. Entonces, ¿tú puedes causar lesión al paciente habiendo hecho todo bien? Sí. ¿Y eso sería un evento adverso? Sí, sería un evento adverso. Pero tal vez no caería en el contexto de una mala praxis, sino de una lesión en el paciente, pero es una lesión esperada. Pero así sea esperada o no esperada, pues cae como lesión y por lo tanto es un evento adverso. ¿Ya?
Ya vamos a poner quizás algunos ejemplos, ¿no? A ver. Ya está. Entonces, realizas una cirugía. Ya está. Entonces tú sabes, para la cirugía tienes que hacer tu asepsia y antisepsia, ¿correcto? Ya, la realizas. Listo. Ahora, ¿qué más? Das tu profilaxis. Ya está. ¿La realizas? Sí, la realizas. Y el paciente finalmente tiene una infección de sitio operatorio. Esta infección de sitio operatorio, ¿es algo esperado? Sí, la bibliografía dice que hay un porcentaje de cirugías que pueden quedar o pueden desencadenar una infección de sitio operatorio. Por lo tanto, ¿era algo esperado? Sí, es esperado. ¿Es un daño que se le ha generado al paciente? Sí, es un daño, ¿no? Obviamente. Ya está. ¿Es leve, moderado? Bueno, depende cómo se resuelva, ¿no? Vamos a considerar que es leve, moderado. Por lo tanto, ¿es un evento adverso? Sí, es un evento adverso. Se resuelve la infección de sitio operatorio y el paciente se va de alta. Ya, fue un evento adverso, se infectó, tú hiciste todo bien, ya está. ¿Hubo malpraxis? No hubo malpraxis, pues, porque hiciste todo bien. Ahora, asepsia y antisepsia. ¿Hiciste? Sí, ya está. Profilaxis, uy, me olvidé de darle la profilaxis. No le diste la profilaxis antibiótica. Hizo lo mismo, ya está. Este hizo es algo esperado, sí, es esperado. ¿Es un daño al paciente? Sí, por lo tanto es un evento adverso. ¿Ya? Entonces hasta aquí concordamos, que los dos son eventos adversos. Pero ¿qué sucede? Acá en el primer escenario hiciste todo bien, pero acá no, acá hiciste algo mal. Entonces, ¿qué hiciste acá? Dejaste de administrar profilaxis, te olvidaste. Dejaste de hacer algo que sabías, esto es una malpraxis, porque hiciste algo mal, pues. ¿Pero de qué tipo? Tipo negligencia. ¿Ya? Ya está. Entonces, los eventos adversos en ocasiones se quedan simplemente como eventos adversos, pero en otras circunstancias pueden ser malpraxis. ¿De qué depende? De que el médico haya cumplido la lex artis de la medicina, la buena práctica. Acá sí hubo un buen cumplimiento de la lex artis, acá no, porque se olvidó de administrar su profilaxis. ¿Ok? Listo, entonces haciendo esa distinción ya podemos pasar a ver qué significa cada uno de ellos. Entonces ya sabemos que mala praxis es un daño que ocurre en el paciente, ¿no? Y que se genera producto del incumplimiento de la lex artis. Listo. Veamos. Entonces, ¿la impericia qué es? La impericia es la falta de conocimiento, la falta de pericia. Es cuando el profesional no conoce. Ya está. Listo. Entonces, no tienes conocimiento. Por ejemplo, eres médico residente y realizas alguna cirugía y se te complica, etc. Entonces, ¿ahí qué pasó? Falta conocimiento. En los exámenes te ponen casos más fáciles, ¿no? He visto por ahí una pregunta de un oftalmólogo que opera colon. Entonces, ¿el oftalmólogo está capacitado para operar colon? No. Entonces no conoce, falta de conocimiento, falta de pericia, no conoce. Listo. Luego, ¿qué tengo? La imprudencia. El imprudente sí conoce. Tanto el imprudente como el negligente, ambos sí conocen. Los dos, ¿ah? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el imprudente, sabiendo, arriesga. O sea, este es alguien que causa lesiones o causa daño por exceso. En cambio, el negligente, sabiendo, no lo hace. O sea, este causa lesión por defecto. Porque se olvidó, porque se confió, etcétera, no sé. ¿Ya está? Listo. Ejemplo, ¿no? Puedes hacer la analogía con manejar un vehículo. Ya. Si no sabes manejar y te pones a manejar, entonces eso es caer en ¿qué? En impericia. No sabes si lo haces. Ya está. Ahora, si sabes manejar, pero manejas a excesiva velocidad, entonces estás arriesgando.
eres imprudente, porque tú sabes que no tienes que manejar a excesiva velocidad, pero lo haces, arriesgas, haces cosas de más. ¿Y cuándo serías negligente? Más bien cuando dejas de hacer. Es decir, por ejemplo, no te colocas el cinturón de seguridad. Ya eso es ser negligente, pues estás dejando de hacer algo que finalmente podría causar alguna lesión, ¿no? A ti mismo incluso. ¿Y cuándo es inobservancia? Cuando no cumples las reglas. No cumplir las reglas. ¿Y cuando no cumples las reglas? No reglas. Ya está. No llevas tu brevete, ya está, no cumples las reglas. Pero en la parte médica, no evolucionas, no llenas tu reporte de sala, lo llenas mal, etc. Entonces caes en inobservancia de las reglas, ¿ok? Entonces ahí están los escenarios de mala praxis. Con eso ya hemos revisado todo el resumen que tenemos de salud pública, ¿sí? Perdón, de medicina legal, que es uno de los capítulos de salud pública.